¿Pueden ver? Sí, doctora. Muy bien. Hoy nos toca ingresar a otro capítulo relacionado con las separaciones. Es por eso que nuestro primer tema se refiere a la introducción a la cromatografía. Bien, la importancia de la cromatografía surge a partir de algunos estudios realizados por un precursor, podríamos decir, de la cromatografía de las separaciones, como era Michael Sweet, más o menos que la época en la que él se desenvuelve, desarrolla y como se dice, realiza sus estudios sobre cromatografía, están a partir de 1872, 1919, que es la época en la que él ha estado, diríamos, con vida. Este botánico realiza sus estudios tomando en cuenta procesos relacionados con la fisiología vegetal, y su principal logro científico lo consigue a través del desarrollo de la cromatografía. Punto, diríamos, hace que se abra una nueva era en todos los estudios que se realizaban alrededor de los pigmentos vegetales. Es de suma y gran importancia para aquella época. En 1906 emplea por primera vez el término cromatografía, donde si nosotros dividimos esta palabra en dos partes, tenemos la primera que se refiere a cromos, que es el color, y luego tenemos grafos, que es la escritura. Posteriormente, si nosotros nos referimos de una manera secuencial, en 1893 él se graduó en el centro más activo de fisiología vegetal. O sea, todos sus estudios relacionados con la fisiología vegetal van, diríamos, paralelos al avance y a la contribución de la cromatografía en todos los procesos de separación. Luego, más tardecita, 3 años más tarde, en 1896, él presenta una tesis doctoral que lleva el nombre de Investigación en Fisiología Celular, también relacionado paralelamente con los procesos cromatográficos. En 1901, presenta un trabajo sobre la composición físico-química de la partícula de clorofila. Este es un tema, diríamos, de tesis magistral. En 1903 diríamos, tal vez el punto más alto o memorable para la cromatografía, ya que presenta el trabajo sobre la nueva categoría de fenómenos de absorción y sus aplicaciones en el análisis bioquímico. En 1906 formalizó el uso de la cromatografía en estudios científicos, aplicándola a la separación de los pigmentos naturales que se encontraban en las plantas, como ser el caso de las clorofilas, los carotenoides. Su experiencia, de una manera más simple, podemos entenderla o describirla como lograr empacar en una columna de vidrio vertical, que esta tenía una característica de unos cuantos centímetros de diámetro. Logra empacar esta columna con un material absorbente como el carbonato de calcio, y una vez que logra empacar, se añade una mezcla de una serie de pigmentos de hojas molidas, y se deja actuar o transcurrir un determinado tiempo, unos minutos, y se ve que el material empacado en esta columna había adquirido una coloración diferente por segmentos, es decir, de esta manera se produce la separación de los pigmentos naturales presentes en la tabla.
en la planta. Ahora, lo que sí tenemos que recordar también o nombrar, que recién en 1947, con un científico como es Paul Carrer, que es ganador también de un premio Nobel de Química, reconoce y da la importancia real de Sweet dentro de lo que es la química y los productos naturales, las hormonas, los carotenoides y otro tipo de sustancias también incluidas acá, las vitaminas. Sin este aporte que logró nuestro botánico Sweet, no se hubiera podido llegar a conseguir de esa manera tan rápida diríamos, el estudio sobre los procesos y métodos de separación de una serie o una variedad de compuestos. Entonces, podemos ver y notar más o menos cómo o cuál es la importancia de la cromatografía a lo largo de la historia y el aporte que hacen los distintos botánicos, científicos en estos procesos de separación, y donde realmente tiene un papel o juega un papel súper importante es Michael Sweet. Bien, cuando hablamos entonces de la definición de la cromatografía, nosotros la vamos a definir como una técnica de separación de las distintas especies químicas que forman una muestra. Existen, aparte de la cromatografía, y que ya las conocemos y que además ya son, diríamos, más antiguas que los procesos cromatográficos, que son las técnicas de separación, como ser la destilación, como ser la precipitación, la centrifugación, la extracción y otros. ¿Cuáles vienen a ser los objetivos fundamentales de la cromatografía? Por un lado, vamos a tener la separación, luego la identificación, para finalmente llegar a cuantificar. La separación se la define como aquel procedimiento empleado para dejar al componente de interés fuera de la acción de los otros componentes, como las sustancias que podrían interferir en el momento de realizar la determinación. La cromatografía igualmente podemos, si la definimos, mejor iremos por partes, y vamos a decir que el fundamento, el principio de la cromatografía se refiere a que en este proceso cromatográfico consiste en la diferente distribución de los componentes de una mezcla entre dos fases diferentes, a las que a partir de este momento las vamos a denominar, por un lado, a la fase móvil, y por otro lado la vamos a denominar a la fase estacionaria. Entonces, partiendo de esa situación, es que nosotros también debemos recordar y tomar en cuenta cuáles son los objetivos dentro de lo que es la separación. Si bien nosotros hemos dicho que definimos a la separación como aquel procedimiento que lo vamos a utilizar para que el componente de interés, el componente que esté presente en una muestra, quede libre y fuera de la acción de otros componentes, de otros elementos que en un momento dado podrían interferir en su determinación. Es a partir de eso que nosotros debemos contar con dos objetivos de la separación. Por un lado va a ser la sensibilidad y por otro lado la selectividad. Cuando hablamos de la sensibilidad, nos referimos a la concentración del analito, que muchas veces esta concentración puede ser demasiado baja, es decir, estamos hablando del orden de las trazas. Entonces, la determinación directa nos puede dar lugar a encontrar valores, a encontrar señales analíticas que se encontrarían por debajo del límite de detección y
la aplicación de una técnica de separación nos puede conducir, nos va a llevar a un proceso de preconcentración, si vale el término. Y si nosotros hablamos de la selectividad previamente, vamos a decir que la selectividad la podemos definir cuando las muestras contienen especies que son muy parecidas, muy semejantes a las del analito, o que podrían llegar a perturbar el momento de la medición. Un ejemplo que podríamos mencionar se refiere al efecto matriz que hablábamos dentro de lo que eran las interferencias, por ejemplo. Y aquí se hace totalmente necesario en estas situaciones un aislamiento de aquel elemento, de aquel analito que podría ser de nuestro interés. Entonces, a partir de esos dos objetivos de la separación, es que nosotros tenemos que pensar en una división de las técnicas de separación con todo lo que ya hemos mencionado. Hemos hablado de cuál es la importancia de los procesos cromatográficos, y también tenemos que referirnos a algunos procesos, diríamos, que también sirven para que pueden ser aplicados, tal es el caso de la destilación, tal es el caso de la extracción. Entonces, para ubicarnos perfectamente, nosotros todas las técnicas de separación las vamos a dividir en dos grupos: las técnicas continuas y también las técnicas discontinuas. ¿Qué abarca las técnicas continuas? Las técnicas continuas son procesos que van a implicar la detección o la determinación de las especies involucradas de una manera continua luego de ser separadas. Por eso decimos técnicas de separación continua. En cambio, las técnicas de separación discontinua van a constituirse en procesos que no llevan en sí misma la detección o la determinación de las especies separadas. Es decir, la medida de la señal analítica se la realiza de una manera, de una forma discontinua respecto a la separativa. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a tener una clasificación de las técnicas de separación. En una primera instancia tenemos las técnicas continuas, y luego en otro grupo vamos a tener a las técnicas discontinuas. Vayamos al primer grupo, que abarcan estas técnicas continuas. Las técnicas continuas, como hemos dicho, que son aquellas técnicas que implican, que relacionan o toman en cuenta a la detección o también a la determinación de especies, pero de una manera continua, como dice su nombre. Y acá vamos a encontrar dos grupos dentro de las continuas. Por un lado, vamos a tener las técnicas continuas cromatográficas, y por otro lado, vamos a tener las técnicas continuas no cromatográficas. Cuando nos referimos a las técnicas cromatográficas, vamos a tomar en cuenta a la cromatografía de gases, a la cromatografía de líquidos y a la cromatografía de fluidos supercríticos. A su vez, también tenemos que considerar dentro de lo que va a ser la cromatografía de gases, por ejemplo, a dos tipos de cromatografías: la cromatografía gaseosa gas sólido y la cromatografía gaseosa gas líquida, que podemos considerarla, diríamos, como en una primera instancia, ¿no es cierto? ¿Qué caracteriza a la cromatografía de gases? Sabemos que va a haber una fase móvil. Esta fase móvil necesariamente tiene que ser un gas, y la fase estacionaria podrá ser un sólido o podrá ser un líquido. Por eso nosotros decimos cromatografía gaseosa, que va a ser gas sólida o gas líquida. Pasamos a la cromatografía de líquidos. Cuando nos referimos
a la cromatografía de líquidos, vamos a ver que tiene o está formada por una fase móvil, obviamente, que va a ser un líquido, y también va a tener una fase estacionaria. Ahora, ¿qué comprende la cromatografía de líquidos? La cromatografía de líquidos vamos a tomar o va a dividirse en dos tipos de cromatografías. Por un lado, la cromatografía de líquidos plana y la cromatografía de líquidos en columna. La primera, la cromatografía de líquidos plana, toma en cuenta a dos tipos: la cromatografía líquida de papel y la cromatografía de capa fina. Y si nos referimos a la cromatografía líquida en columna, nosotros vamos a tomar en cuenta, obviamente, en una primera instancia, la cromatografía líquida clásica, la cromatografía líquida tradicional. Y por otro lado, vamos a tener a lo que es la cromatografía líquida de alta resolución, que nosotros conocemos como el HPLC. Y dentro de esta, a su vez, de acuerdo al mecanismo, de acuerdo al principio de separación, nosotros estaremos hablando de la cromatografía de absorción, la cromatografía de reparto, la cromatografía de intercambio iónico, la cromatografía por exclusión, la cromatografía por afinidad. O sea, como vemos, la ramificación de cada una de estas cromatografías nos va a dar, diríamos, procesos de separación totalmente, casi específicos para determinado tipo de sustancias, para determinado tipo de muestras. Y finalmente tenemos a la cromatografía de fluidos supercríticos. Y cuando hablamos de la cromatografía de fluidos supercríticos, tenemos que considerar inmediatamente a la fase móvil como un fluido en estado supercrítico. Esas dentro de lo que son las características de las técnicas de separación continua dentro de lo que son las técnicas cromatográficas. Así también tenemos que considerar aquellas técnicas continuas de separación, pero que no son cromatográficas. Entonces, acá vamos a tener a lo que es la electroforesis capilar, que vamos a ir viendo más adelante. Y si nos referimos al lado, podemos ver a las cromatografías discontinuas. En este caso, vamos a tener que tomar en cuenta procesos como ser la destilación y la volatilización. Tenemos la extracción líquido-líquido, tenemos el cambio iónico, tenemos que tomar en cuenta la precipitación, tenemos también que referirnos al enmascaramiento y tomar en cuenta aquí a la electroforesis convencional. Si nosotros nos vamos a referir de una manera bastante general a las características de la destilación y la volatilización, tenemos que referirnos a que estas están basadas en la formación de una fase gaseosa, siendo la volatilización referida a la separación a partir de una muestra sólida. Y en el caso de la destilación, cuando se trata o estamos frente a una muestra líquida, se fundamentan, se basan en la diferencia de volatilidad de los componentes que forman parte de esa muestra. Eso entonces, cuando tomamos en cuenta a una técnica discontinua y nos referimos a la destilación y volatilización. Si hablamos de la extracción líquido, por ejemplo, se refiere a una transferencia de un soluto de una fase líquida a otra, siendo habitualmente o generalmente se trata que una de ellas sea acuosa y la otra sea de tipo
orgánico, de tal manera que ambas sean inmiscibles. Por eso nosotros hablamos de una extracción líquido-líquido. Cuando nos referimos al tercer caso, cuando hablamos del cambio iónico, hay un equilibrio o se presenta un equilibrio heterogénico que se va a caracterizar porque va a involucrar una interfase que va a ser sólida, líquida. Y esto, cuando la última fase, especialmente la fase iónica a separar, las fuerzas presentes en este momento van a ser electrostáticas. La fase sólida va a ser o se va a referir o va a funcionar como un intercambiador de iones. Por eso decimos o nos referimos al cambio iónico. Tomamos en cuenta como otra técnica discontinua también a la precipitación. Obviamente, a través de la precipitación nosotros vamos a conseguir una separación donde las fases sólida y líquida, vamos a contar con estas dos fases y una de estas se va a formar directamente en el sitio, en el mismo lugar, y las fuerzas opuestas o las fuerzas que van a entrar en juego, mejor dicho, van a ser totalmente de tipo químico. En cambio, si nosotros hablamos del enmascaramiento, vamos a referirnos que se trata de una forma de separar iones metálicos que va a consistir en la formación selectiva, en la formación, diríamos, no es adecuada, sino que poco a poco va a ir formando complejos con un ligando orgánico y posteriormente se produce una extracción en un solvente orgánico generalmente. Y como otro punto podemos tomar en cuenta a la electroforesis convencional. No estamos tomando en cuenta lo que habíamos hablado de la electroforesis capilar, nos habíamos referido anteriormente. No, aquí estamos hablando de una técnica discontinua que va a ser la electroforesis convencional. ¿Y a qué se refiere? Es obviamente una técnica de separación, sí, pero en esta las sustancias que se van a analizar, que se van a tomar en cuenta, se van a separar en función de la diferente movilidad que tengan bajo la acción de un campo eléctrico. Los elementos que se vayan a estudiar se van a mover en un medio líquido que va a servir o lo vamos a denominar nosotros como un medio conductor para la corriente eléctrica. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos entonces los dos tipos de técnicas de separación. Aquellas que normalmente ya las habíamos visto, ya tenemos una mayor, diríamos, un mayor conocimiento, un mayor contacto, como eran las técnicas discontinuas. Y también ahora nos toca hablar de las técnicas continuas. Ahora, la clasificación de las cromatografías se las puede realizar a través también de la naturaleza de la fase móvil. Y esta clasificación podríamos decir que es la más común, la más frecuente, que toma en cuenta tres tipos de cromatografías: la cromatografía de gases, la cromatografía de líquidos y finalmente la cromatografía de fluidos supercríticos. Vamos a estudiar cada una de estos tipos de cromatografías, nos va a llevar un tema específico, pero en este momento simplemente nosotros las nombramos por sus características fundamentales dentro de lo que es su clasificación, tomando en cuenta a su fase móvil, y decimos que la cromatografía de gases es aquella donde la fase móvil va a ser un gas, ¿sí? Mientras que la fase estacionaria
Podrá ser un sólido o podrá ser un líquido, como habíamos hablado cuando nos referíamos a las técnicas continuas. Hablamos de la cromatografía de líquidos. En la cromatografía de líquidos, la fase móvil va a ser un líquido, como su nombre dice, y la fase estacionaria va a poder ser un sólido, va a poder ser un líquido o también puede ser una fase enlazada. Entonces, una fase enlazada se refiere a una fase que está unida a un soporte mediante algún tipo de procedimiento que puede ser físico o también puede ser químico. Y finalmente tenemos la cromatografía de fluidos supercríticos. Esta cromatografía se caracteriza porque la fase móvil va a ser un fluido en estado supercrítico y la estacionaria nosotros la vamos a tomar en cuenta como un sólido o una sustancia orgánica que va a poder estar enlazada a la superficie de un sólido. Bien, eso de una manera bien general, todo lo que abarca, todo lo que incluye cada una o de una manera individual cada uno de los procesos de separación. Y donde nosotros vamos a hacer énfasis van a ser aquellos procesos de separación que toman en cuenta a las separaciones que van a ser, como hemos mencionado y como las hemos descrito anteriormente, como técnicas de separación continuas que toman en cuenta a los procesos cromatográficos. Dentro de lo que es los procesos cromatográficos hay, diríamos, elementos que son muy importantes. Tal es el caso de lo que es el cromatograma. Nosotros, ¿cómo podemos definir a un cromatograma? Un cromatograma, como su nombre dice, va a ser una imagen, una representación gráfica que muestra la evolución en función del tiempo de un parámetro que depende de la concentración del soluto a la salida de la columna. El gráfico se obtiene gracias al detector que se encuentra situado a la salida de la columna. Entonces, cuando nosotros nos referimos al cromatograma, tenemos que decir que en un cromatograma van a existir una serie de picos cromatográficos que corresponden a la elusión de los diferentes componentes que han logrado separarse y que a su vez estos contienen la información analítica. Y para poder estudiarlos, vamos a ver que tomamos en cuenta en los cromatogramas 3 parámetros. La posición de los picos, que nos va a dar una información cualitativa. Vamos a tener el área que se encuentra bajo los picos, que nos va a proporcionar una información cuantitativa, y vamos a tener en última instancia la altura de los picos. Entonces, vamos a ver que esta representación gráfica o este registro que hemos obtenido después de una técnica cromatográfica nos va a mostrar cómo se han logrado separar cada uno de los componentes que forman parte de una mezcla, donde vamos a tomar en cuenta la intensidad y vamos a tomar en cuenta también el tiempo. Entonces, nosotros podemos hablar, si nos referimos al uso del cromatograma, vamos a decir que puede tener una aplicación cualitativa, como también puede tener una aplicación cuantitativa. Entonces, se usa en otras palabras, también para evaluar la eficiencia en la separación y en la performance de una columna. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a su aplicación cualitativa, tenemos que tomar en
cuenta el tiempo de retención que se va a mantener constante bajo ciertas condiciones cromatográficas, que estas obviamente tienen que ser idénticas, y se va a poder llegar a identificar compuestos dependiendo la complejidad de la muestra, ¿no? En otras palabras, estamos refiriéndonos a la posición del pico. Si nos referimos a una aplicación cuantitativa, necesariamente ya tenemos que tomar en cuenta el área, donde el área va a ser proporcional a la cantidad de la muestra inyectada y va a ser usada en el cálculo de la concentración. Aquí nos estamos refiriendo básicamente al área del pico. Y como habíamos mencionado, que vamos a poder usar para evaluar la eficiencia en la separación de un determinado compuesto y la performance que cumpla la columna. Aquí debemos tener tomar en cuenta el factor de la capacidad de retención, la selectividad, la presencia y número de los platos teóricos, la altura, el equivalente de los platos, la resolución que se presente, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es ya el proceso cromatográfico o esta parte de los métodos de separación continua, nosotros encontramos una serie de términos que no son tan frecuentes en nuestro diario o hablar. Y para eso hemos tomado en cuenta algunos, como ser un término, por ejemplo, de la eficiencia, que es la capacidad de elusión con mínima dispersión del analito. Tenemos también el plato teórico, que es una etapa ideal de transferencia. Tenemos el número de platos teóricos, que a través de estos se nos va a indicar la eficiencia de la columna. Tenemos el nuevo término, o muy común, diremos, como va a ser el adsorbente, que es la fase estacionaria dentro de la cromatografía de reparto y de adsorción. La adsorción la definimos como la retención de una especie química en los sitios activos de la superficie de un sólido, quedando limitado el fenómeno a una superficie que separa las fases interfacial. Esta retención superficial puede ser física o también puede ser química. Tenemos el término de elusión, que se utiliza en el proceso de extraer un soluto de la fase estacionaria. Y el eluyente nosotros lo definimos como la fase móvil una vez que se extrae de la columna. Tenemos también la presencia del término de lo que es el disolvente, conocido también como revelador, que es o se denomina a cualquier tipo de fase móvil con la que se esté trabajando. Y la fase móvil va a ser un fluido que puede ser líquido, que puede ser gas o que puede ser un fluido supercrítico que se va a usar como un portador de la mezcla y que se hace pasar a través de una columna cromatográfica y la fase estacionaria. Y finalmente tenemos a la fase estacionaria y la definimos como un material que permanece dentro de la columna cromatográfica durante la cromatografía y que retiene algún tipo de componente de la muestra, posee una gran área superficial y puede ser un sólido o puede tratarse de un líquido dispuesto sobre un sólido y que va a tener el papel o va a cumplir o va a actuar como un determinado soporte. Entonces, eso diríamos, podemos observar de una manera bastante general lo que se refiere a una introducción a lo que van a ser los procesos cromatográficos. En este caso, lo que nos interesa, diríamos, van a ser los distintos tipos de cromatografía. Como ya hemos señalado anteriormente, vamos a ir estudiando, en primer lugar, la cromatografía de gases. Luego vamos a, obviamente, con todas sus
particularidades. Luego vamos a tener otro tema relacionado con la cromatografía líquida, un tema mucho más larguito, más amplio, y vamos a tomar en cuenta a otro proceso cromatográfico como va a ser la cromatografía de fluidos supercríticos. Y finalmente vamos a referirnos a lo que es la electroforesis capilar. Entonces, esos van a ser, obviamente, quiero recalcar que dentro de lo que es la cromatografía líquida, vamos a dedicarle bastante tiempo, o sea, bastante detalle tal vez, o tomarlo como un tema aparte, todo lo referido a lo que es el HPLC, ¿no? Pero dentro de lo que es la cromatografía líquida. Y esos serían los 4 temas que nos tocarían ver en esta última parte de nuestro programa. Bien, si hay alguna pregunta, las escucho, y si no, quedamos aquí y estamos la próxima semana listos para empezar con la cromatografía de gases. Si no hay ninguna pregunta, quedamos aquí y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego.